Recién estaba diciendo yo que estamos estudiando hace un par de semanas algunas perfecciones de Dios o algunos atributos de Dios. Y estamos en una serie que titulamos Las perfecciones de Dios, ¿ya? Y estamos viendo algunas de estas perfecciones. Y una de ellas, la que empezamos a estudiar el sábado pasado, perdón, el martes pasado, es la incomprensibilidad de Dios. ¿Se acuerdan? Y cuando empezamos a ver la incomprensibilidad de Dios, dijimos que Dios era incomprensible por dos razones. Y la semana pasada vimos una de estas. Dijimos que Dios era inconocible. ¿De acuerdo? Dedicamos harto tiempo a explicar por qué Dios era inconocible. O sea, a ver, Dios es incomprensible debido a dos razones. Porque es inconocible. Primero dijimos que era incomprensible porque era inconocible. Y es inconocible no porque Dios no quiera que le conozcamos, sino que porque el hombre no tiene los recursos para poder conocerlo por parte del hombre. Si el hombre va a poder conocer a Dios, es solamente porque Dios se va a revelar. ¿Se acuerdan? Bien, hoy día entonces vemos la segunda razón por qué Dios es incomprensible. Y hermanos, prestemos harta atención para lo que vamos a estar conversando y viendo. La segunda razón del por qué no podemos comprender a Dios o por qué Dios es incomprensible es porque Dios es inescrutable. Anoten eso. La segunda razón por qué Dios es incomprensible es porque Dios es inescrutable. Ahora, es decir, ¿por qué Dios es inescrutable? Porque mentes tan finitas y tan limitadas como las nuestras no tienen y jamás tendrán la capacidad de conocer todo de Dios. ¿Me oyó? ¿Qué significa que Dios sea inescrutable? Significa de que mentes tan finitas y tan limitadas como las nuestras jamás podrán, no pueden y jamás podrán conocer todo de Dios. No pueden y jamás podrán conocer todo de Dios. Ahora, esto viene a fortalecer la idea de que Dios es inconocible. Repito, Dios es inconocible no porque Dios no quiera que el hombre lo conozca. Al contrario, Dios quiere que el hombre lo conozca. Dios quiere que el hombre... De hecho, hermanos, ustedes saben que Dios quiere tener una relación con usted y conmigo, ¿cierto? Entonces Dios sí quiere que lo conozcamos. El punto es que Dios es inconocible porque desde el hombre no tiene los recursos, no tiene la habilidad y no tiene la capacidad de por su propia cuenta conocer a Dios. Eso es que Dios es inconocible. Pero ahora estamos diciendo que además Dios es inescrutable. ¿Qué significa eso? Que nuestras mentes finitas y limitadas no tienen, escuchen bien, no tienen cómo conocer todo acerca de Dios. No tienen cómo conocer todo acerca de Dios. A ver, como ya estamos, está claro que Dios, por un lado, que Dios es incomprensible, ¿cierto? Y Dios es incomprensible porque por un lado es inconocible. El hombre no lo puede conocer. Y por otro lado es inescrutable. Nuestras mentes jamás podrán saber todo de Dios. Eso significa inescrutable. Entonces, como es inconocible y es inescrutable, se ve como imposible conocer a Dios. Y es así. Es imposible conocer a Dios desde el lado del hombre. Por lo tanto, Dios será quien se manifiesta al ser humano, siempre. ¿Y cómo se manifiesta? Usted y yo ya hemos entendido esto a través de los años. El Señor nos ha hablado, nos ha mostrado que es a través del espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. A Dios, la única forma de conocerlo es por medio de la revelación. ¿Amén? ¿Está claro eso, cierto?
Ya, pero aquí hay algo que es importante. Cualquier revelación que Dios nos da, cualquiera que Dios nos da, aunque es hermosa, valiosa, verdadera, solo Dios nos muestra una porción parcial de toda su grandeza. Por eso es que nosotros hablamos de algo que se llama revelación progresiva. No es que cuando Dios viene a manifestar su misericordia, te muestra toda su misericordia. Porque no se puede conocer toda la misericordia de Dios, porque Dios es inescrutable. ¿En qué sentido es inescrutable? En que mi mente finita no tiene cómo almacenar todo ese conocimiento. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios me manifiesta una visión parcial o una revelación parcial de su misericordia. Más adelante me manifiesta o me revela algo más de su misericordia. Y más adelante me revela algo más de su misericordia. Y así va a ser siempre. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene cómo retener toda la información con respecto a Dios, porque Dios es inescrutable. Por eso es que hablamos de revelación progresiva. Hermanos, nuestro Dios es demasiado grande para que nosotros lo comprendamos. Y por contraparte, nuestras mentes son demasiado pequeñas y demasiado limitadas para comprenderlo. Por eso, hermanos, es complejo oír a ciertos predicadores o ciertos maestros de Biblia que tienen una tendencia eh, hace muchos años, de años ya, la gente que ha tenido acceso a enseñanzas nuestras, eh, nos hacen una crítica, ¿ya? Y que yo entiendo la crítica, no tengo problema con esa crítica, pero yo logro ver que ellos no ven algo que nosotros entendemos. Y la crítica es esta. A mí me han dicho, hermano Víctor, mire, lo que usted enseñó muy bueno, muy profundo, pero tenemos un problema con la enseñanza. Usted nunca cierra los temas, ¿ya? Nunca cierra el tema. Siempre lo deja abierto. Y claro, es verdad, yo conscientemente, cualquier temática que realice, yo lo dejo abierto. No lo cierro. Pero hermano, no lo cierro por lo que estamos conversando. Porque si yo lo cierro, yo estoy diciendo, de esto lo conozco todo. Y de esto no hay nada más que decir. Y de esto, escuchen, nadie más puede decir nada. Y eso sería una tremenda arrogancia y presunción. Porque Dios sin ningún problema puede levantar a un hermano, a una hermana con mayor entendimiento acerca de eso mismo. ¿Se entiende? Porque la revelación no depende del hombre. Depende de Dios. Dios se manifiesta, Dios revela, Dios habla, Dios se da a conocer. Entonces, es importante, hermanos, que entendamos que a raíz de que Dios es inescrutable, la revelación de Dios es progresiva. ¿Me entendieron eso de la revelación progresiva? Nosotros podemos leer un texto 1000 veces y usted puede oír a 1000 predicadores diferentes. Estoy hablando de predicadores del Evangelio, ¿sí? ¿Ya? Y siempre Dios va a hablarle. Siempre Dios va a profundizar. Siempre Dios le va a mostrar algo nuevo, algo más profundo de ese mismo texto, o de esa misma doctrina, o de esa misma temática. ¿Por qué? Porque nuestras mentes, insisto, son finitas y son limitadas. Y nunca, hermanos, insisto, esto significa que Dios sea inescrutable. Nunca nuestras mentes van a tener la capacidad de conocer todo de Dios. Amén. ¿Se entiende? Por eso, ahora, hermano, vamos a ver, esto no es ocurrencia mía, no es que yo vengo y digo, ¿saben, hermano? A mí se me ocurrió que Dios es inescrutable. Vamos a ver que el mismo Señor en su palabra viene y dice, yo soy inescrutable. Yo soy inescrutable. No es que yo, desde acá, desde mi conocimiento, digo, saben que a mí me tinca, tengo como la idea de que Dios es como inescrutable. No, no es así.
Es Dios que cuando Él se está revelando, Él viene y nos dice, yo soy inescrutable. En otras palabras, ninguno de ustedes va a poder saber todo acerca de mí. Porque yo soy demasiado grande, demasiado magnífico, demasiado altísimo, mis obras son demasiado formidables, mis proezas son demasiado maravillosas y sus mentes son muy pequeñas y además son limitadas. Veamos un texto, el Salmo 145, versículo 3. Salmo 145, 3. Si alguien lo tiene, en la Reina Valera, léalo, por favor, fuerte. Grande es Jehová y digno de su promesa, de su plena, alabanza, y su grandeza es inescrutable. Ya, el Salmo 145, 3 dice que su grandeza es inescrutable. Pero yo voy a leer otra versión para que ustedes entiendan esto de inescrutable. Voy a leer la nueva traducción viviente, la NBI. Y la NBI dice, grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Mire, la Reina Valera dice que su grandeza es inescrutable. Ya, pero acá la NBI nos ayuda y nos dice que nadie puede medir su grandeza. O sea, cuando hablamos de algo inescrutable, estamos hablando de algo que nadie puede medir. Nadie, hermano, nadie puede medir. Ningún hombre tiene acceso a decir, ¿saben? La grandeza de Dios es esta. ¿Dios nos revela su grandeza? Sí. ¿Y Dios nos puede seguir revelando su grandeza? Sí. Pero ninguno de nosotros va a poder medir a Dios. Y por eso, hermanos, ¿saben que esto que estamos estudiando hoy día, a nosotros nos debiese traer, ¿cómo lo digo? Nos debiese traer mucha confirmación de aquello que Dios nos ha mostrado. ¿Qué es lo que Dios nos ha mostrado? Que a Cristo se conoce solo por revelación. ¿Saben por qué? Porque hoy día el evangelio que el Señor nos ha llevado a predicar difiere de muchos. Porque la mayoría de la gente está hablando de que el hombre tiene que estudiar a Dios. Que el hombre tiene que leer la Biblia, que el hombre tiene que leerla, escudriñarla, y aunque la Biblia dice que hay que hacerlo, nosotros no enseñamos que no hay que leer la Biblia, tampoco enseñamos que no hay que escudriñar la Biblia, tampoco enseñamos que no hay que memorizar la Biblia, todo eso hay que hacerlo. Pero nosotros hemos entendido por revelación que es, si Dios no abre el oído para oír a Dios, nadie lo puede oír. Si Dios no abre los ojos de mi entendimiento para entender a Dios, nadie lo puede entender. Entonces, hermano, yo, yo tengo acceso a oír a varios predicadores de estos que hoy día la llevan, y todos tienen el mismo común denominador. ¿Cuánto conocimiento tienes tú de Dios es lo que te va a permitir crecer y vivir tu vida cristiana? Pero hermano, nosotros no podemos tener conocimiento de Dios desde la intelectualidad, desde nuestra búsqueda, por más sincera que sea nuestra búsqueda, desde nuestra preparación académica, por muy buena que sea nuestra preparación académica. Obviamente, dicen algunos que los que estudian teología van a conocer de mejor forma lo que la Biblia dice, y eso es falso. Hermanos, la palabra teología es una palabra compuesta de dos palabras. Teo, o teos, que es Dios, y logía, que es estudio. Teología es estudio de Dios. Hermanos, nosotros no podemos estudiar a Dios. ¿Por qué? Porque es inescrutable. Es insondable, no tenemos acceso. Es como, hermano, es como que usted quiera ahora estudiar el fondo del océano sin
sin oxígeno, sin el traje de buzo, sin un mecanismo que le permita, usted se va a ahogar. Hermano, usted se va a ahogar, usted va a morir en el océano, si usted lo trata de estudiar. De hecho, los científicos marítimos, todos ellos coinciden en que todavía no se conoce ni el 20% del fondo marino. Y llevan años, ¿se acuerdan de Jacques Cousteau? De ese tiempo más o menos, que él fue uno de los precursores en esto, de ese tiempo que se crearon los submarinos y cosas para investigar, y después de 40, 50 años no se conoce ni el 20% del fondo marino. Hermano, si no se conoce el fondo marino, ¿usted cree que podemos conocer a través del estudio a Dios? Insisto, para los que vayan a ver este video o los que lo vean en YouTube, no estamos diciendo que no hay que leer la Biblia, no estamos diciendo que no hay que estudiar con seriedad la palabra de Dios, no estamos diciendo que no hay que memorizar la palabra de Dios. No, lo que estamos diciendo es que como Dios es inescrutable, no hay nada que el hombre pueda hacer para conocer todo de Dios. Tendremos que vivir y descansar en aquello que llamamos revelación de Cristo. Hermanos, es sumamente importante porque, insisto, cuando usted escucha a estos predicadores, usted si le pone atención, usted va a tener que decirle amén a varias cosas, pero va a llegar un momento en que usted va a tener que dejar de decir amén porque ellos están hablando de otra cosa. Están hablando de conocer a Dios a través del esfuerzo humano. Y si Dios es inescrutable, es porque yo no tengo acceso a eso de Dios, a lo que sea de Dios. Cualquier cosa, hermano, que hoy día conozcamos de Dios, es porque Dios quiso revelarse a nosotros. Amén. Escuche, la grandeza de Dios está más allá de toda búsqueda o descubrimiento. Es demasiado grande para que se pueda conocer por completo. Por eso es que el Salmo 145, versículo 3 dice, tu grandeza es inescrutable. Pero veamos qué dice el Salmo 147, versículo 5. Acabamos de ver que la grandeza de Dios, ¿cómo es? ¿Y cómo decía la NBI? Que la grandeza de Dios, Que nadie podía medir su grandeza. que no se puede medir, o sea, no se puede cuantificar. No se puede decir cuánta es en cuanto a la grandeza de Dios. Pero ¿qué dice el Salmo 147, versículo 5? Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ya, yo voy a leer otra versión. Excelso es nuestro Señor y grande su poder, y su entendimiento es infinito. Pero otra versión dice, excelso nuestro Señor y grande su poder, su entendimiento es insondable, que vendría siendo un sinónimo de inescrutable. O sea, hermanos, tratar de entender a Dios, hermano, nosotros podemos entender al ser humano, ¿no? Nosotros que estamos muy por debajo de Dios. Entender al ser humano es complejísimo. Bueno, Vanessa lo dijo. La Vanessa y la mujer solo. Y los hombres también son súper complicados. Entender, ¿cómo entender? De hecho, hermano, hay profesiones, todas estas profesiones que tienen como base la psicología, que nacen para tratar de entender el comportamiento humano y es complejo. Es complejo porque cada uno de nosotros somos una experiencia aparte. Hermanos, si a todos nos ocurre la misma situación, todos o la gran mayoría reaccionamos diferente. Por eso que uno no le puede decir cuando, no sé, fallece la mamá y que este reacciona de esta manera y este otro reacciona de esta otra manera, es totalmente legítimo, porque no podemos ponerle un marco a la gente para que reaccionen igual. Entender al ser humano es complejo. Pero hermano, aquí el texto dice, excelso es nuestro Señor y grande su poder y su entendimiento es infinito, y otra versión dice, y su entendimiento es insondable. ¿Qué significa eso? Que nunca podremos medir o conocer por completo el entendimiento de Dios. Es demasiado grande para que lo podamos igualar o comprender. De modo similar, al pensar en que Dios conoce todos sus caminos,
el rey David dice algo. Lo leímos delante. Salmo 139, versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ya, miren lo que dice. Esa es la Reina Valera, yo aquí, ¿cierto? Sí. Miren lo que dice la Reina Valera del entendimiento de Dios. Hermana, de nuevo. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ya. El rey David dice que el entendimiento de Dios, tener conocimiento del entendimiento de Dios es demasiado maravilloso. Y dice algo de ese conocimiento. Es un conocimiento que es muy alto, muy elevado. Hermanos, esa expresión elevado tiene que ver con un pensamiento superior. Usted, de repente, uno le toca estar en reuniones, yo creo que a varios le ha pasado, en lo que cada uno de nosotros realiza, donde uno tiene que ir a una charla. Y donde la persona que da la charla habla en un lenguaje que nosotros no conocemos. Usa tecnicismos que nosotros ni los conocemos, no sabemos de qué están hablando. Y hermano, y esa forma de hablar que tienen es demasiado elevada para uno. Uno queda desenchufado, salvo que uno entienda los tecnicismos, entienda de qué está hablando. Pero la mayoría de las veces uno queda marcando ocupado porque el conocimiento que esa persona está expresando es más alto del conocimiento que nosotros tenemos. Ya. Eso es lo que el rey David dice. Dice, el conocimiento que tengo del entendimiento de Dios es maravilloso, es demasiado maravilloso, me maravilla. Después dice, alto es, y hace una declaración al final. ¿Cuál es? No lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Yo voy a leer otra versión. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. De eso hablamos cuando hablamos de algo inescrutable. Por eso, hermanos, es que aquí hay un problema con cuando yo trato de entender a Dios. Tratar de entender a Dios es un problema. Porque mi mente no es capaz de ese proceso. Por eso la relación con Dios no es, escuche, no es a través de la razón. Es por medio de la fe. Ahora, ¿cómo llega el mensaje a nosotros? A través de la razón. Es algo coherente, que yo entiendo. De hecho, los predicadores tienen la labor de explicar lo más fielmente posible lo que Cristo dice para que la gente lo comprenda. Por eso el mismo Señor usó figuras como la parábola, el símil, la analogía, la comparación, para que la gente comprendiera. Entra por la razón, pero hermanos, el hombre no se puede relacionar con Dios por medio del intelecto. La relación de Dios, del hombre con Dios y de Dios con el hombre es por la fe. No deja fuera el intelecto. ¿Ya? Porque si el intelecto queda fuera, estamos hablando de misticismo. Incluye el intelecto, pero nuestra relación con Dios no es intelectual. Es una relación espiritual afirmada sobre la fe en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se está entendiendo por qué Dios es incomprensible? Por un lado es inconocible y por otro lado es inescrutable. ¿Y inescrutable qué significaba? Nosotros somos muy finitos para comprenderla o entender o conocer Todo de Dios. Vamos, ¿conocemos algo de Dios? Sí. Hermano, ¿sabe que a nosotros nos da la impresión? Voy a hablar por mí. A mí me da la impresión que yo conozco harto de Dios. Pero cuando uno se pone al lado de Dios, lo que conocemos de Dios es así, pues, hermano. Es pequeñito. Pero eso pequeñito que conocemos, porque nuestras mentes son finitas, es mucho. Es que para lo que conocíamos, hermano, claro que es mucho, aunque sea poquito. Porque el que está en tiniebla, qué bueno que hizo este alcance nuestra hermana, el que está en tiniebla es ignorante, acuérdense, suniemi, ignorante, no tiene comprensión ninguna de las cosas de Dios. Le llaman Dios
a una estatua hecha de madera. Se inclinan delante de una estatua hecha de arcilla. Creen que el niñito que murió se transformó en ángel. Creen que la mamá que murió los cuida desde el cielo. Creen que la tía que murió ahora es vaca. Hermano, ¿se da cuenta? Ahora, nosotros desde acá decimos qué estupidez más grande, ¿cierto? Pero ¿cuántos veníamos de ahí? No veníamos del budismo, pero ¿cuántos veníamos pensando que todas las ideas del catolicismo, todas las ideas de la santería, todas las ideas del humanismo que había en nuestra vida? Acá, como no se practica el hinduismo, ninguno de nosotros ha creído que la tía que murió es vaca. Pero si usted va a la India, la gente cree eso así, a pie junto, desde una ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De Dios. Entonces, cuando llega Cristo a nuestra vida y nos empieza a abrir el entendimiento y empieza a colocar en nosotros, coloca primero la mente de Cristo, luego empieza a colocar los pensamientos de Dios por medio de la revelación de Cristo, claro, por hermano, uno dice qué terrible la vida que teníamos. Por eso que el apóstol Pablo habla de que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, ¿cierto? Una forma de vida vacía, sin peso. Y por eso que Satanás, las armas que va a usar hoy día va a ser llevarnos de regreso a esa vana manera de vivir, haciéndonos desear o anhelar esas cosas vanas que no tienen ninguna importancia, cuando en nosotros lo único que debiese tener importancia es el propósito eterno del Padre. El propósito eterno del Padre. Oiga esto. Su grandeza es inescrutable. Es lo mismo que decir, su grandeza es insondable. Y esto, hermano, no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo o no, puede estar en desacuerdo, pero esto debiese quebrantar nuestra vida. Debiese quebrantarla, porque el Dios que tenemos es demasiado grande. Nosotros no podemos, no hay forma de que yo pueda comprender movimientos que Dios hace en nuestra vida. Se da cuenta que, no sé si usted piensa en su vida, no piensa en la de nadie más. Hay episodios en su vida que tienen una marca, y la marca es de ser episodios incomprensibles. Que uno dice, ¿por qué pasó esto? ¿O por qué me tocó vivir esto a mí? ¿Por qué? Y es un signo de interrogación que uno tiene ahí. Y donde es mejor no seguir preguntando nada porque uno entra en un vacío. Y ese vacío no es que no haya respuesta, es que nuestra mente no está preparada para ciertas cosas. Cuando yo sepulté a mi hija Camila, no entendí. No entendí por qué se enfermó así, por qué vivió así, por qué era así la niña, por qué murió de esa manera, por qué tuvo que sepultar a esa niñita. Por años, un signo de interrogación. Cuando de repente el propósito eterno de Dios empezó a manifestar y empezó a traer claridad. Pero por años hubo una incomprensibilidad. Esa incomprensibilidad se da porque Dios es inescrutable. Hay movimientos que Dios hace en su vida y en mi vida que jamás los vamos a entender. Por eso es que Dios no, como Dios es soberano, no me pide permiso a mí si yo estoy de acuerdo o no en que Él haga esto o aquello. Él lo hace porque Él sabe que hay cosas que yo no estoy preparado para entender. Y aunque Él me las explique, no estoy preparado para entenderlas. Esto debiese quebrantar nuestra vida. Debiese humillar nuestra vida al saber que hay un límite de nuestra comprensión. Podemos conocer mucho del Señor, podemos haber sido objeto de su revelación de forma profunda en nuestras vidas. Y esto puede ser hermoso, puede ser admirable, nos podemos alegrar con esa verdad, pero nunca podremos llegar a tener un entendimiento completo de Dios. Aún en la eternidad con el Señor, escuche, será imposible entender totalmente a nuestro infinito Dios. ¿Ustedes me han oído cuando yo he dicho que íbamos a pasar la eternidad conociéndolo? Ya, es por esto. No es que después de
100 millones de años en la eternidad, nosotros digamos, oye, por fin lo conocimos al Señor. No, nosotros vamos a pasar la eternidad conociéndolo. Y esa frase ya sobrepasa nuestra mente. ¿Sí o no? ¿Cómo la eternidad? ¿Cómo nunca vamos a terminar de conocerlo? ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo va a tener esa dimensión? Hermanos, que por eso es que es el único Dios que existe. Por eso es que el Dios de la Biblia, por eso es que Jesucristo, quien vino a revelar al Padre, el mismo Espíritu Santo, esas tres personas que son un solo Dios, por eso es que es el único Dios que existe. No hay otro como Él. Es inescrutable, es insondable. ¿Estamos bien? Deuteronomio 29:29. Hermano, esto nos debe llevar a pensar a nosotros. Y esto humilla, ¿eh? Humilla la arrogancia del hombre. De que hay cosas que nunca vamos a entender. Simplemente porque la Biblia dice que son cosas secretas. Por eso. Deuteronomio 29:29, ¿quién lo puede leer? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ya. Hermanos, hay facetas del carácter de Dios, aristas de su propósito que simplemente nosotros no podemos entender. El texto dice, lo que leyó Cintia, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? Y siempre tendrá cosas secretas. Que hay cosas que son secretas y que solamente las conoce Él. Pero hay otras que Él las ha revelado, las está revelando y las seguirá revelando a nosotros y a nuestros hijos. Pero hay cosas que son secretas. Y son secretas no porque Él sea un Dios caprichoso, un Dios enojón, que dice, no, yo nomás veo que le comparto a esta gente. No, no es por eso. Es porque Él sabe. Igual que cuando somos papás, ¿cierto? Y estamos pasando una situación compleja en la casa y tenemos niños pequeños, nosotros nos llamamos al niño para informarle lo que está aconteciendo, ¿cierto? Estoy hablando de un asunto complejo, ¿ya? No que si se me cortó el agua y el niño se quiere bañar, yo le puedo decir, hijo, no te puedes bañar porque no hay agua. Eso sí, no. ¿Qué hacemos nosotros? Decimos, no le vamos a decir esto por cuidarlo, porque sabemos que su mente no va a ser capaz de resistir algo. Cuando, por ejemplo, fallece alguien, un abuelo que el nieto de 5 años quiere mucho, los papás buscan la forma más adecuada de transmitir eso, porque saben que eso lo va a superar al niño. Ya. Dios tiene cosas secretas, pero tiene que ver con nuestra limitación, con nuestra incapacidad, con que nosotros no podemos comprenderlas, no las podemos entender. Y no las podemos entender porque Dios es incomprensible. Y es incomprensible porque Él, en su carácter, en su naturaleza, es inescrutable, insondable, que es lo mismo. Hay misterios, hermano, ¿sabía usted que en la Biblia hay misterios? Y en la Biblia hay enigmas. Y ahí los teólogos tratan de descifrarlo y tratando de descifrar los enigmas, algunos han dicho ya, el 20 del año 2020 viene el Señor. Y pasó el 2020 y el Señor no vino nunca. Y se atreven a decir, no, es que en tal fecha pasó esto, en tal fecha pasó esto, y aquí en esta fecha pasa esto. Y hierran completamente. Porque, ¿qué es lo que hacen estos hombres? Desde una mente limitada, desde un raciocinio limitado, desde una mente pequeña, tratan de comprender cosas incomprensibles. Tratan de escrutar a un Dios inescrutable. ¿Y qué pasa con eso? No equivocamos. Por eso, hermanos, llevando esto a la zona personal, situaciones de nuestra vida donde parece que Dios no actúa,
y que queremos que actúe, pero parece que no actúa, ese parece que no actúa es de nuestra mirada. Y nuestra mirada es limitada. Dios está actuando. Entonces hay que descansar. Porque si yo trato de entender, me voy a perturbar. Hermanos, y me voy a perturbar porque mi mente es Limitado. pequeñita, limitada. Voy a poner un ejemplo. Las matemáticas Mm. son amigas de poco, ¿cierto? Hay gente que de verdad tiene problemas con la matemática, que de verdad tiene problemas con la matemática. Hay otros que no, que, oiga, se les dan bien. No, no. Porque yo me acuerdo cuando letras con números, la primera vez que los vi yo, lo que se conoce como álgebra, letras con números, yo dije, no, a mí no me complicó ver letras y números juntos. Pero yo tenía compañeros al lado mío, y eso, ya ver letras y números, que las letras tuviesen un valor, ya eso era complicado, y nunca lo asimilaron. Ahora escúchenme, ¿se han dado cuenta que cuando uno estudia con los hijos, con aquellos que tienen problemas de matemática, llega un momento que el que tiene problemas de matemática colapsa en su mente? Es mucho. Y que si uno trata de meterle la matemática, es mejor cerrar el cuaderno y hacer lo que salga a respirar. Porque ¿qué le pasó? Colapsó. Ya, hermanos, en la Biblia hay misterios y enigmas que si yo trato de conocerlos por las mías, voy a colapsar. Tiene que Dios venir y revelar. Por ejemplo, cuando hemos hablado de la encarnación de Cristo, hablamos lo que Dios nos ha revelado, pero es un misterio. Cuando, hermanos, cuando hablamos de la Trinidad, del Dios Trino, del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo, que son tres, pero que al mismo tiempo son uno. Es un misterio. Nosotros hablamos hasta donde Dios nos ha permitido conocer, pero ese es un misterio. O por ejemplo, este texto, cuando que nuestros cuerpos van a ser transformados de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles de gloria. Uno trata de explicar hasta dónde Dios nos ha revelado, pero es un misterio. Hasta que eso no pase, no vamos a ver qué es lo que es, porque capaz que cuando pasa ustedes digan, el hermano Víctor estaba más perdido, o capaz que digan, mira, el hermano algo entendía. Pero lo que estoy claro es que ninguno de nosotros sabe todo eso en su plenitud, porque es muy complejo. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí o no? ¿Se está entendiendo? Hay facetas de su carácter, les dije, hay aristas de su propósito que simplemente no podemos entender. Hay misterios y hay enigmas. Dios no tiene, escuche esto, Dios no tiene la obligación de explicar todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Acuérdense, ¿qué significa que Dios sea soberano? Que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, con quién quiere, dónde quiere. Y esta otra parte, no da explicaciones y no pide permiso. Él hace nomás. Entonces, en ese contexto también de nuestra incomprensibilidad, Él no da explicaciones. Porque, hermano, hay cosas que si Dios me las quiere explicar, yo no las voy a entender. No porque Él no me las pueda explicar, porque mi mente no da para tanto. Ese es el Dios que tenemos. Por eso nuestra relación con Dios siempre, siempre, hermanos, siempre está sobre la fe. Nace y termina con la fe. Por eso la Biblia dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Nosotros entendemos con códigos mentales, con códigos intelectuales el Evangelio, pero lo creemos, lo vivimos y se hace parte de nosotros solo por la fe. La justificación no es si es que usted y yo la entendimos. Yo puedo entender algo y no creerlo. ¿Correcto? Pero si yo entiendo eso y además con la fe que Dios me da lo creo, recién ahí es parte nuestra. Escuche esto. Tampoco Él no nos da explicaciones porque tampoco las podríamos entender. Esto nos debe llevar a humillarnos. Lo inescrutable de Dios nos debe llevar a quitar nuestra soberbia y nuestra arrogancia
que se manifiesta de tiempo en tiempo, lo inescrutable de Dios nos debe llevar a pensar en nuestra pequeñez, en nuestros límites. Y lo inescrutable de Dios, hermano, nos debe de llevar a dar gracias por la revelación. Como iglesia, no tenemos templos, no tenemos infraestructuras, no tenemos cuentas corrientes, tenemos un solo patrimonio. Siempre lo hemos tenido y cada vez ese patrimonio es más grande. Tenemos revelación del Evangelio. Pero eso no es aporte de ninguno de nosotros. El patrimonio que tenemos como ministerio es la revelación de Cristo, la revelación del Evangelio. Pero eso debiese a nosotros llevarnos a agradecer esto, no querer desestimar esto, no querer soltar esto jamás. Porque la revelación no tiene que ver con los hombres, el Evangelio no tiene que ver con los hombres. El Evangelio es de Dios, el Evangelio procede de Dios, el Evangelio procede de Cristo, la revelación procede de Cristo. Si Dios es inescrutable, como las Escrituras lo enseñan, entonces debemos dar por sentado que habrán paradojas en la Biblia, a raíz de que Dios es inescrutable. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una verdad que no podemos comprender por completo. Por ejemplo, esto es una paradoja, que Dios es un solo ser en tres personas. Paradojalmente, es uno en tres. Eso, hermano, claro, tenemos ciertos elementos que nos permiten explicar eso, pero eso no se puede comprender por completo, ¿cierto? Otra cosa que es una paradoja en la Biblia, que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. ¿Sabe lo que se le hace fácil al hombre asimilar? Que el hombre, que Cristo es 50% Dios y 50% hombre. Ah, eso. Pero eso no refleja la encarnación de Cristo. Cristo es verdadero Dios y Cristo es verdadero hombre. Cristo es perfecto Dios y Cristo es perfecto hombre. Cristo es 100% Dios y Cristo es 100% hombre. Esa es una paradoja. Y eso es a raíz, hermano, de que eh, Dios es inescrutable. Dios es 100% soberano, oiga, y al mismo tiempo es 100% responsable. Otra paradoja. Dios es soberano, pero al mismo tiempo es responsable. Es complejo eso. No comprendemos de forma cabal estas verdades. Y es de esperarse. Porque si los caminos de Dios son inescrutables, no vamos a poder entender todo. Y en vez de tratar de simplificar estas cosas para meterlas en las mentes de las personas, lo que haremos será desvirtuar el Evangelio. Hermanos, hoy día se usa mucho en los que enseñan el Evangelio, que para tratar de que la gente entienda, toman la verdad bíblica y la empiezan a minimizar, a minimizar hasta aquí. Porque con este porte, la mente del hombre la puede entender. Pero cuando enseñan esto, no están enseñando esto que dice la Biblia. ¿Se entendió? Por eso es que no podemos llegar y enseñar Biblia. Porque podríamos estar desvirtuando verdades bíblicas. Hay cosas que yo no podría tratar de poner un ejemplo aquí para explicar que Dios es 100% Dios y 100% hombre. Hay que decirlo como es. Y Dios se encargará, por medio de la revelación, de traer claridad de esto a nuestra vida. Podríamos leer, hermanos, Isaías 40:28. Isaías 40:28.
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Lea el otro. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ya. El profeta hace dos preguntas. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Hermano, eterno no es lo mismo que infinito. Son dos cosas. Una es la eternidad de Dios y la otra es la infinitud de Dios. Son cosas diferentes. ¿Ya? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y después dice, no desfallece. Este que creó los confines de la tierra, este que es eterno, no desfallece, o sea, no se cansa, ni se fatiga con cansancio. No es como nosotros, que perdemos la fuerza. Desfallecer es perder la fuerza. Es fatigarse con cansancio. Y dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Por qué nadie puede alcanzar el conocimiento de Dios? Porque Dios es incomprensible. Y es incomprensible por dos razones. Porque es inconocible, porque el hombre no tiene los recursos para conocer a Dios, tiene que Dios darse a conocer. Y dos, es inescrutable. Nuestras mentes son muy pequeñas, muy finitas, son incapaces de tener un conocimiento pleno y cabal de todo. Algo podríamos ir entendiendo, pero va a ser aquello que Dios quiere revelar. Ahora, hermanos, este atributo que estamos viendo es una de las razones por qué Cristo vino. A eso vino. No vino a salvarme a mí, porque el cielo sin mí se va a venir abajo. No vino el Señor a salvar a Juvencio y yo, porque si Juvencio no llega al cielo, el cielo se va a venir abajo. Ni Juvencio ni yo somos el centro del asunto. El Señor Jesucristo vino para dar a conocer al Padre, porque el hombre no tiene cómo conocerlo, porque el hombre tiene una mente finita, incapaz, además es un ignorante de las cosas de Dios, tiene su entendimiento enceguecido, tiene su conciencia totalmente entenebrecida, está totalmente encapsulado en pecado, en mugre, en vanidad, vive una vana manera de vivir, no tiene acceso a Dios, tiene incomprensibilidad total de Dios. Y la única forma en que este hombre conozca a Dios es que primero conozca a Cristo. Por eso cuando le preguntan a Jesús, Maestro, ¿y en qué consiste la vida eterna? ¿Se acuerdan? La respuesta de Jesús es letal, porque no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que Jesús les dijera, consiste en que ustedes hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto y hagan esto. Eso esperaban ellos, porque ellos estaban acostumbrados a las listas. Estaban acostumbrados a Deuteronomio capítulo 28. Si haces esto, si haces esto, si haces esto, si haces esto, si haces esto. A eso estaban acostumbrados. De hecho, la palabra legalismo significa listas que se hicieron legales, listas de cosas que hay que hacer que se volvieron ley. Eso es un legalista. Un legalista es uno que tiene una ley que se volvió, o sea, tiene una lista de cosas que hay que hacer que se volvió ley. Ese es un legalista. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, esto. Y el legalismo no da lugar a la gracia. Para que haya gracia, el legalismo tiene que morir. El legalismo no camina, no le dice a la gracia, perdón, la gracia no le dice al legalismo, ya mira, duerme 2 horas, después caminamos de la mano 4 horas y después duerme 2 horas más. No, cuando llega la gracia, si llega a nuestra vida, el legalismo tiene que morir. Hermano, escuche, el legalismo con otros y el legalismo con uno mismo. Mire cómo somos de legalistas, mire cómo es el lenguaje del evangelio que se predica hoy día. Hay predicadores predicando esto. Si pecas, Dios te va a perdonar. El problema no es si Dios te va a perdonar. Debes perdonarte a ti mismo. ¿Dónde dice eso la Biblia, hermanos? Que yo me tengo que perdonar. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si el conflicto que el hombre tiene es con Dios, y si no resuelvo un conflicto con Dios, el pecado me pone en conflicto con Dios. Y si no resuelvo un conflicto con Dios,
sigo en un problema, sigo en un caos. El legalismo no da lugar a la gracia y la gracia no permite el legalismo. No solo es cierto que nunca podremos entender plenamente a Dios, que eso quede claro, nunca podremos comprender plenamente a Dios. Hermanos, siempre van a haber cosas que nos van a quedar grandes. Por eso hay situaciones donde es mejor quedarse callado, no hablar tanto, porque a veces hablamos como diría mi abuelito, cada disparate, porque nosotros no... ¿Se acuerdan cuando Dios dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos? Y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. ¿Qué nos está diciendo? Ustedes no están preparados para caminar por donde yo camino y no están preparados para pensar como yo pienso. Hay cosas que a ustedes les van a quedar grandes siempre. Siempre. Siempre les van a quedar grandes. También es cierto que nunca podremos entender completamente ni una sola cosa en cuanto a Dios. Hermano, no estamos diciendo que nunca podremos entender a Dios completamente. Estamos diciendo que nunca podremos entender ni una sola cosa de Dios completamente, que es diferente. ¿Logran ver la diferencia, no? No. Ya, de nuevo, no estamos diciendo que nunca vamos a poder comprender a Dios completamente. No. Estamos diciendo que nunca vamos a poder comprender ni una cosa de Dios completamente. Porque Dios, Yorkie, está conformado de una serie de perfecciones. Que son muchas. Si yo digo que no voy a poder comprender a Dios completamente, estoy diciendo que puede que hayan perfecciones que las comprendo completamente. ¿Correcto? Sí. Ya. Pero cuando decimos que no vamos a poder comprender ni una sola cosa de Dios completamente, es que cualquier cosa que Dios nos quiera revelar, nunca va a ser todo lo que Él tiene que revelarnos de eso. Y eso debiese a nosotros humillarnos. Por eso David dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Veamos un texto. Bueno, delante vimos el Salmo 145:3, pero leámoslo de nuevo para explicar esto que le estaba diciendo a nuestra hermana yo acá. Salmo 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Ok, ahí no me habla de Dios el texto. Me habla de la grandeza de Dios. Y me dice que la grandeza de Dios es inescrutable. O sea, nunca voy a poder saber todo de forma completa y plena de la grandeza de Dios. Pero la grandeza de Dios es un elemento. Ya, otro. Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ya. Ahí hay otra cosa. El entendimiento de Dios es infinito. Por lo tanto, nunca vamos a poder comprender todo el entendimiento de Dios. Otro texto. Salmo 139:6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ahí viene otra cosa de Dios, otro atributo de Dios, la cognicidad de Dios. Su conocimiento es tan grande, tan alto, tan sublime, que no lo podemos comprender. Otro texto, Romanos 11:33. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Ya. Hermanos, saben que algunos creen que este texto es poesía. ¿Saben? Hay gente que cuando lo enseña como una prosa
poética en medio de Romanos capítulo 11. Y no, hermano, lo que pasa es que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, trató de usar las palabras más adecuadas para explicar cosas que son inexplicables. ¿Y cómo dice el texto? Lo voy a leer de nuevo yo más lentito. Romanos 11:33. El texto dice: oh, es una exclamación de admiración, de asombro. Oh, profundidad de las riquezas. ¿Ya? ¿Cómo son las riquezas del Señor? Profundas. Profundas. De la sabiduría. ¿Cómo es la sabiduría del Señor? Profundas. Profunda. Y de la ciencia de Dios. ¿Cómo es la ciencia de Dios? Profundas. Ya, hermanos, pero esa profundidad es una profundidad sin fondo. ¿Ya? El océano tiene fondo. Tiene fondo. Llega un momento que el submarino toca abajo el terreno marítimo. Pero el Señor no. La sabiduría de Dios no tiene fondo. Las riquezas de la gracia de Dios no tienen fondo. Hermanos, la ciencia de Dios no tiene fondo. Por eso Pablo dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Después dice, cuán insondables, sinónimo de insondables, Inescrutable. inescrutables. O sea, ¿qué está diciendo con esa palabra? Inconocibles e incomprensibles. ¿Por qué? Por un lado son profundas y por otro, Por la limitación del hombre. listo. ¿Qué es lo que son insondables? Su juicio. Indescifrables también. Juicios. ¿Qué es lo que son? Su juicio. Ya, cuidado. Esta es la razón por qué no podemos juzgar. Estamos lejos, hermano. Hay de todos aquellos que juzgan. Cuando la Biblia dice juzgar con justo juicio, y cuando la Biblia dice que tenemos que juzgar los espirituales, está hablando de otra cosa. Nosotros no fuimos llamados a juzgar a las personas. No fuimos llamados a juzgar el corazón del hombre. El único que puede juzgar el corazón del hombre es Dios, porque Dios mismo es inescrutable. Y Dios, al hacer juicio, su juicio es insondable, su juicio es incomprensible. Cuidado, hermanos. El hacer juicio es un atributo divino. No le pertenece al hombre. No le pertenece al hombre. Con las hermanas estamos estudiando. ¿Se acuerdan, hermanas? El día sábado y vimos por qué Dios le dijo a los hombres, dioses sois, ¿se acuerdan? De este famoso libre albedrío que es falso, que no hay nada de esto. Y el hombre hoy día cree que puede hacer juicio cuando en realidad no puede hacer juicio. Y aquí el texto dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios tiene una forma de moverse que mi mente no da. Que yo lo que he visto en mi vida, de repente uno queda impávido nomás, uno queda ahí, como mero espectador de lo que Dios está haciendo. ¿Y qué va a hacer uno? Hermano, ¿cómo habrán visto los discípulos la salvación de Saulo de Tarso? Nosotros leemos, ahora acá, de 2000 años después, leemos los textos bíblicos, pero ¿cómo lo habrán visto ellos? Los que andaban arrancando. Primero lo habrán creído a primera. Pero no le creyeron, no le creyeron. No, hay evidencia bíblica que no le creyeron. Ya, y después cuando ya creyeron que estaba convertido, ¿cómo habrán visto eso? Hermano, ¿cómo habrán visto eso los hijos de los papás que Saulo de Tarso mandó matar? ¿Cuántos de esos hermanos habrán dicho, Señor,
¿Por qué? Señor, haga juicio usted, Señor, este hombre. Señor, intervenga, haga algo, sáquelo, Señor, sáquelo del camino. ¿Cuántos han orado así? Y el Señor lo salva. ¿Están entendiendo? Lo salva y, no, y lo hace el apóstol a los gentiles. Y lo hace el hermano más decidor del Nuevo Testamento. Nosotros, 2000 años acá, no nos complica mucho la cuestión. Pero esa gente, ¿sí o no? ¿Cómo se comprende eso? ¿Cómo esa forma de proceder de Dios? Si yo hubiese estado ahí, yo me imagino como soy yo estaba orando, Señor, sácalo de en medio, ese hombre es obstáculo, Señor, sácalo de en medio. Y el Señor lo sacó del medio, pero lo llamó a su reino. Aparte de eso, lo hizo vocero oficial de Dios. Es complejo. ¿Por qué Dios permitió que Nabucodonosor anduviera errante como animal por los montes? Y después viene y lo restablece en el trono. Incomprensible. Incomprensible por qué si Saúl había sido desechado, ¿por qué lo mantuvo en el trono? ¿Por qué cuando se ya ungió a David, por qué no llegó y lo cambió? ¿Por qué lo dejó ahí? Incomprensible. ¿Por qué Dios sacó una generación de Egipto y a Canaán llegó otra? Podrán decir un montón de cosas, pero hay preguntas sin respuesta. ¿Por qué? Porque el Señor, sus juicios son Inescrutable. inescrutables, sus caminos también son inescrutables. Otros versículos que nos van a ayudar a entender. Isaías 55:9, que lo mencioné delante. Voy terminando ya, hermanos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos de Dios más altos que nuestros caminos, y los pensamientos de Dios más que nuestros pensamientos. O sea, hermano, es por eso que nosotros no podríamos entrar en discutir con Dios. Y yo quiero que usted piense en la arrogancia nuestra o en la arrogancia de la religión. Estoy enojado con Dios. Me enojé con Dios. No, me dijo alguien unos meses atrás, yo tengo un problema con Dios. Dios y yo tenemos una chita que afilar. Esa frase usó. Hermano, el ser humano no puede decir eso. El ser humano no puede rebajar al Dios de la Biblia a la altura nuestra. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Eh, una situación que nosotros conocemos de cerca, la abuelita de los niños de la hermana. Fallece su hijo primero, su esposo primero, y a poquito andar fallece su hijo. Es difícil de asimilar, hermano. No. Si alguien me dice, no es difícil, esa persona no sabe lo que está hablando. Uno no se espera eso, ¿cierto? Uno sepulta a un familiar y uno espera que el otro pase años, no un par de meses. Esas cosas que Dios hace misteriosas en nuestras vidas. Si usted trata de entender, usted se va a revelar. No hay que tratar de entender. Hay que en humildad decir, Señor, dame fe, dame gracia para comprender o dame fe para vivir, aunque no comprenda. Para seguir amándote, seguir honrándote, para no cuestionar tus movimientos. Para no cuestionar lo que tú haces. Hermano, yo creo que lo que estamos estudiando no es menor.
Porque tiene que ver con nuestra relación personal con el Señor. Porque hay cosas donde usted va a orar por años sin respuesta. Y no es que Dios no te escuchó, no es que, no, hermano, si el Dios que tenemos es un Dios de gracia, de misericordia, bondadoso, benigno. Pero sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Y sus caminos son más altos que mis caminos. Él sabe bien que si Dios me da esto ahora, puede que en 10 años más yo ya no esté delante del Señor como uno de sus hijos. Job dice que los grandes actos de Dios al crear y al sustentar la tierra son solo una muestra de sus obras. Veamos qué dice Job. A ver, hermana Marlin, Job 26:14. Hermana Yorkie, Job 11, del 7 al 9. Y hermana Vanessa, Job 37:5. Repito los textos para la casa. Job 16:14, Job 11, del 7 al 9, Job 37:5. Ya, Job 26:14. 26:14. Job, el último, 37:5. Job 26:14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? A ver, de nuevo, hermana. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Ya, se está refiriendo a los grandes actos de Dios, ¿ya? Y Job dice, el entendimiento que Job tiene de eso es que estas cosas, de nuevo, hermana, Estas cosas son solo los bordes de sus caminos. hermanos, son los bordes de sus caminos. Miren para acá. Este es el camino, el mantel es el camino. Y eso que nosotros, esos grandes actos de Dios son solo, o sea, mire todo lo que falta por entender. Es tremendo. Esas grandes cosas que nosotros vemos de Dios. Ayer estaba viendo que hasta hace tiempo en el Discovery el reportaje de los carros de Faraón que encontraron, que acreditan que la salida de Egipto fue real, la cantidad de cráneos que hay, de espadas, de carros, de huesos de caballo, son miles que hay ahí, hay mucho material arqueológico. Ya, eso muestra que el Mar Rojo se abrió, que la gente pasó y el Mar Rojo se cerró y toda esa gente murió ahí con caballo y con carro. Ya, ese acto tremendo de Dios, que el mar se pare aquí, se cree un muro y que acá se creó otro muro contra toda la ley física y que pasen en seco, ese gran acto de Dios, Job dice, es el borde de los caminos del Señor. Y el borde ya nos deja a nosotros impactados, ¿o no? Otro acto grande de Dios. Cubre la tierra de agua y Dios se encarga de que entren 2 parejas de cada especie. Él los llamó. ¿Por qué no llegaron 6 parejas? ¿Por qué no llegaron 10 animales de cada especie? Sino que llegaron 2 parejas de cada especie. Y él los llamó. Y llegaron. Y vinieron de todas partes. Llegaron todas las aves que tenían que llegar. Llegaron todos. Eso es formidable. Pero según Job, eso es el borde de los caminos del Señor. ¿Qué más dice el texto, hermana? Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. La versión que tengo yo dice, es un murmullo que logramos escuchar. O sea, las grandes cosas que él hace llegan a nuestro oído como un... ¿Y qué dice después? ¿Ya? Pero después... O sea, cuando Dios obra,
¿Qué es lo que qué es lo que hay? Trueno. ¿Pero qué es lo que llega a nosotros? Palabras. Un murmullo, un susurro. Hermano, ¿entiende? Porque entender el trueno de su poder es imposible para nosotros. ¿Cómo lo capta nuestra mente? Como un murmullo. Así, como un murmullo. Pero cuando Dios actuó, hubo un estruendo, un trueno de su poder. Esto es para que usted y yo veamos nuestra limitación. Por eso es que sí, las obras del Señor son formidables y grandiosas. Por eso es que usted, cuando adoramos al Señor, no se puede estar quedando dormido. No puede estar usted ahí pensando en la cazuela que tiene que hacer, o en los bonos médicos que debe, o en cómo arregla el problema que tiene en la casa, hermano. Porque cuando nos juntamos a adorar al Señor es a exaltar lo formidable de sus obras. Y esto que estamos estudiando es para que usted y yo nos demos cuenta lo tremendo y lo formidable de sus obras. Job 11, del 7 al 9, John. Descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Tu dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Ya. Esas preguntas son preguntas en retórica, pero tienen otro elemento. Se llaman preguntas imprecatorias. Porque Dios está imprecando al hombre. ¿Ya? Le está haciendo una pregunta y el tiro le dice, tácitamente la pregunta y la respuesta es no. ¿Ya? Pero al tiro le dice por qué. De nuevo, hermano John. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Ya, la pregunta es, tú ser humano, tú podrás tú descubrir los secretos de Dios, tú, que no es lo mismo si ustedes y yo podemos saber los secretos de Dios. ¿Los podemos saber? Sí, por revelación. ¿Los podemos saber? Sí, sí, Por revelación. ¿Los podemos descubrir? No. Ya, ¿cómo es la pregunta? ¿Descubrirás tú los secretos Ya, de Dios? esa es la pregunta que Dios le está. Tú, Víctor, tú, Marco, tú, Marlin, ¿tú puedes descubrir mis secretos? No. La respuesta tácita es no. No. ¿Pero qué dice después? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Ya. Llegarás tú llegarás tú al conocimiento de mi perfección total y plena. La respuesta es No. no. Ya, pero miren ahora. Es más alta que los cielos. Ahora viene la imprecación. La respuesta es no, porque Es más alta mi que los perfección es cielos. más alta que los cielos. Y tú no puedes llegar ni al segundo cielo ni al tercer cielo solo. No puedes llegar. Y mi perfección está por sobre la creación. Así que olvídate de tratar de descubrirla, tratar de estudiarla, tratar de conocerla tú. Te tiene que ser revelada. ¿Qué más dice? ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. El Seol son dos cosas. Seol es la tumba. Y Seol es el lugar de los muertos, el estado de la muerte, que tiene una profundidad grande. Y la perfección de Dios es más grande que la profundidad del Seol. Por eso el hombre no tiene acceso ahí. ¿Qué más dice? ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Estamos hablando de la perfección de Dios. ¿Cómo la conocerás? Hay una sola forma. Y no es por lo que nosotros hacemos. No es por medio nuestro. Es por revelación. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Y ahí es donde se va la arrogancia, la soberbia. Hermano, porque ¿de quién el que sabe algo del Señor? Mucho o poco. No se puede jactar. Porque lo recibió gracia, por revelación. Uno no puede andar sacando pecho. Oye, Rebeca, yo sé más que tú, pues, wichi pirichi. No, porque cualquier cosa que usted haya recibido fue por gracia. Usted no merece saberlo, yo no lo merezco saber.
yo no lo merezco entender, menos aún explicárselo a otros. Es pura gracia, es pura revelación del Señor. No tiene un patrocinio humano. La revelación tiene, su génesis es el cielo. Viene del cielo, es del cielo, proviene del cielo. Por eso que hablamos de la revelación divina. Y ahí llega. El otro texto, 7:5. 27:5 dice, la voz de Dios es gloriosa en el trueno, ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. ya. La voz de Dios es grandiosa en el trueno. Miren lo que está diciendo, está usando una analogía, Job, para decirnos que cuando truena, Dios está hablando. Pero escuche, pero que ni siquiera nos podemos imaginar la grandeza del poder que hay detrás de eso. ¿Cómo suena un trueno, hermanos? Fuerte y da miedo. ¿Cierto? Y cuando hay uno y hay otro y otro, a veces 5 minutos de trueno así fuerte. Ya, hermano, eso es como la sombra, eso es como una pequeñita, un botón de muestra pequeñito, chiquitito, de la grandeza de su poder. Y nosotros no tenemos acceso a eso. ¿Por qué? Porque Dios es incomprensible. Y es incomprensible porque por un lado es inconocible y por otro lado es inescrutable.